Estaremos conversando con Freddy Superlano. Él es político, docente e ingeniero venezolano. Fue candidato a la gobernación del estado Barinas en representación de la Mesa de la Unidad Democrática en las elecciones regionales del 15 de octubre del 2017 y en los comicios conjuntos el 21 de noviembre de 2021. Fue diputado a la Asamblea Nacional del 2015 por Barinas en representación de la Mesa de la Unidad Democrática y además presidente de la Comisión de Contraloría. En este momento es el candidato a las primarias de la oposición y hoy estamos listos para conversar con él. Freddy, buenos días, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ustedes, no, por la invitación y la oportunidad. Estamos ya a pocas semanas de las elecciones primarias. ¿Cómo ves este proceso? Bueno, un proceso bastante complejo, porque Venezuela no vive una democracia como tal, Estado de Derecho, separación de los poderes públicos del Estado. No es una campaña convencional de la que solamente se trate de hacer propuestas a la ciudadanía. Tiene que ver también con obstáculos que la dictadura te va colocando en cada momento, sobre todo ante el temor y el pánico que tiene de las primarias y lo que esto significa. Si eres uno de los candidatos inhabilitados, algunos de los candidatos a las primarias han propuesto pensar en un plan B. ¿Qué consideras tú sobre lo que va a pasar si alguno de los candidatos inhabilitados llega a ganar las primarias? Mira, nosotros tenemos en esto bastante experiencia. Recuerda que yo gané la gobernación del estado de Barinas en el año 2021 y después de haber ganado esa elección en el estado de Barinas, después de haber demostrado que habíamos ganado y todo lo demás, ¿no? Y todo lo que significó con la militarización del estado, y para ustedes contar, me inhabilita después de ganar la elección. Y después con mi inhabilitación vino por lo menos 3, 4 inhabilitaciones más de distintos candidatos que presentamos y la dictadura los inhabilitaba para que no tuviese competencia de la opción del gobierno. En la actualidad para nosotros eso es un fantasma que está muy presente, es decir, no es solamente por los candidatos que están inhabilitados que participan en las primarias, sino es que no hay ningún venezolano que sea inhabilitable. Es decir, el gobierno tiene todo el poder en sus manos para inhabilitar a cualquier amenaza que se le presente. Nosotros hemos propuesto ante esta situación lo que hemos denominado protocolo Varina. ¿Qué significa el protocolo Varina? Que más allá de esto que te acabo de explicar, de las inhabilitaciones que se siguieron dando después de ganar la elección, fuimos capaces de hacer propuestas hasta conseguir el cambio político en el Estado. Una provincia que, si bien es cierto, no es la más grande electoralmente del país, pero que representaba mucho simbólicamente para el poder fáctico venezolano. Nuestra propuesta de Varina, protocolo Varina, consiste pues, en tener las opciones necesarias, discutidas, de acuerdo a cada escenario que se nos vaya presentando. Hemos hecho cualquier tipo de estudio, análisis de los distintos tipos de escenarios que se nos presentan. Lo que no podemos nosotros dejar de hacer es dejar de presentar opción de cara a esa elección del 24, porque hay una oportunidad en la calle, hay una oportunidad desde el punto de vista electoral de poder derrotar, pero de manera bastante grande, bastante amplia, a la dictadura. Entonces, para esto nosotros hemos propuesto este protocolo de Harina y que todavía es algo que no se le da discusión, y ganar las primeras no es suficiente. Es necesario, antes de que se efectúe la primaria, tener un acuerdo. Porque después de la primaria, tener un acuerdo pues, va a tener pues, mucho peso político de decisión la persona que gane. Por lo tanto, pues, no tiene el mismo criterio que puede tener ahora de cómo acordar, ¿no?, acciones, salidas políticas de acuerdo al escenario que se van presentando después del 22 de octubre, que es donde viene el gran reto, ¿no?, de cara al 2024. ¿Cuáles son las expectativas que tiene Freddy Superlano de estos trabajos que se están haciendo protocolares a nivel internacional para lograr no solamente que se realicen las primarias, sino que se respeten los resultados electorales? Mira, son muy bajos. La verdad es que cuando se trata de negociación, de acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro, con la dictadura de Nicolás Maduro, pues es muy complejo, porque no solamente pueden incumplirlo, tienen la capacidad operativa y legal para todo esto, sino porque, bueno, además en el pasado lo han demostrado que cuando ya se está a punto de concretar un acuerdo, son capaces entonces, como decimos nosotros en el argot popular, de patear la mesa. Mas, sin embargo, nosotros que tuvimos la compañía en esos 91 de la Unión Europea con calidad de observadores, hicieron 23 observaciones para ese proceso. En la actualidad, no solamente condiciones políticas para una elección, también tiene que ver con la liberación de presos políticos que hay, que hay un gran número todavía en este momento, pero también, además de eso, las inhabilitaciones. No solamente que tengamos inhabilitaciones, que no exista más este fantasma y que no se pueda entonces inhabilitar a todo aquel que se convierta en una amenaza el día de mañana. Entonces, aún nuestras expectativas siguen siendo muy bajas, más allá del esfuerzo que ha venido haciendo tanto los Estados Unidos como la Unión Europea,
pero que bueno, pero que entendemos a qué nos estamos enfrentando. Más sin embargo, lo hemos manifestado con un mínimo de condiciones, y, yo no, y porque sabemos qué esperar también de estos señores que gobiernan en Venezuela, pero con un mínimo de condiciones tenemos posibilidades ciertas de derrotarlo electoralmente el año 2024. Entrando en materia de esta propuesta del Plan 2024, entendemos que para los venezolanos es una prioridad el tema económico. ¿Cuáles serían las estrategias para lograr esos cambios que requiere la gente en la calle? Mira, conquistado y consolidado el cambio político en Venezuela, lo primero que tienes que hacer es derogar la cantidad de leyes que el gobierno durante más de 23 años ha diseñado para precisamente acabar no solamente con una economía de mercado, sino con todas las libertades que pudieran existir para poder generar ingresos en Venezuela sin que no exista el control por parte del Estado. Un andamiaje de leyes contra la guerra económica, de leyes antibloqueo y de todos los demás sería la primera actividad o opción que nosotros tenemos, acción que realizaríamos. Pero esto Freddy, acompañado. en el pasado llegar y quitar todas las leyes ha traído como una incomodidad en la población. ¿No piensas que esto se pudiese ver reflejado debido a las consecuencias negativas que ya hemos aprendido del pasado? No, todo lo contrario. Yo creo que ni ellos mismos, aún el gobierno incluso, ¿no? Y va en contradirección a todo lo que ha hablado en su retórica ideológica, pues ha creado leyes que saben que son una camisa de fuerza para poder nosotros desarrollar la economía venezolana. Entonces, esta sería nuestra primera acción, pero está acompañado también de una gran apertura petrolera, energética, porque Venezuela tiene su apalancamiento principal, ¿no? en el petróleo, y esto nosotros lo hemos propuesto en nuestro Plan 2024, que no es otra cosa que la inversión de capital privado con, incluso, y tienes que hablar siempre de esto, porque, por ejemplo, para que pueda existir un cambio de modelo de negocio en Venezuela en relación a la actividad petrolera, se tiene que modificar parte de la ley de hidrocarburos, ¿no? Que es lo que te permite entonces que las empresas petroleras, las transnacionales, pues puedan tener un atractivo en el negocio que les permita ser más allá que socios minoritarios, en este caso como está planteado en la ley en la actualidad. Y nuestro apalancamiento tiene que ver entonces, nuestra propuesta económica en el tema energético por las razones que conocemos. Venezuela tiene una deuda hoy que debe sobrepasar los 160.000 millones de dólares. PDVSA no tiene hoy cómo pagar, cancelar sus operaciones más mínimas, una empresa que tiene aproximadamente una deuda de 60.000 millones de dólares. Por lo tanto, tienes que abrirte al mercado internacional para que la inversión que pueda darse en Venezuela, diversificar la economía, a través también de sus actividades conexas, pues pueda hacerse a través de la empresa privada, ¿no? Y esta sería solamente una de las primeras acciones que nosotros estaríamos dispuestos a desarrollar, acompañada con la que te dije anteriormente, que es el desmontaje de todo este andamiaje de leyes que se ha realizado en los últimos años. ¿Cómo mejorar el salario de los trabajadores? Bueno, con ingresos. Venezuela no produce hoy en día absolutamente muy poco en relación a lo que se encontraron estos señores hace veintitantos años. Es decir, cerca de 600, 700 mil barriles diarios es lo que se produce en Venezuela cuando en el pasado teníamos cerca de 3 millones de barriles. Nosotros esperamos llevar nuestra producción en los próximos 5 o 6 años a unos 5 millones de barriles diarios. La creación de un fondo social, inspirado también en otros modelos como el de Noruega, donde se le pueda también dar atención prioritaria, no solamente al tema de la salud, sino a nuestros pensionados y jubilados. Con el ingreso, por supuesto, en el área público, que tiene que ver a través del impuesto sobre la renta, regalías petroleras, se puede crear pues también las condiciones para elevar la condición de vida venezolana, pero sobre todo esos salarios mínimos venezolanos que están de alrededor entre los 5 a 7 dólares por mes. Por eso es que se cataloga, por los últimos estudios, que un 85% de la población venezolana se encuentra en pobreza y un 53% de la población en pobreza extrema porque gana menos de 3 dólares la hora. ¿Cuál sería esa política pública, esa oferta para el sector salud en Venezuela? Mira, la creación del fondo y que esta creación del fondo pues tenga una atención inmediata a lo que tiene con la atención médica prioritaria, inmediata. Es decir, en el pasado hubo una inversión importante para la atención de primera, lo que se llaman los estudios de salud, lo que es la atención prioritaria, es decir, antes de que la persona pues, pueda llegar a los hospitales, que son las primeras instituciones de salud pública en cada una de las principales ciudades del país. Esto hay que hacer una inversión de nuevo, hay una capacidad instalada que está totalmente deteriorada, colapsada, que tendremos que reactivarlo porque eso, sin duda alguna, que puede descongestionar lo que hoy en día conocemos con nuestros principales hospitales en el país que se encuentran totalmente colapsados. Los servicios públicos se han convertido en un dolor de cabeza para los venezolanos. Luz, agua, combustible. ¿Qué haría para mejorar los servicios públicos? Con el tema del combustible lo resolvemos con 5. En la primera etapa nosotros con la importación de por lo menos 13 barcos tanqueros a Venezuela, mientras también vamos a un proceso de licitación
con el tema de la refinería podemos ir resolviendo ya de manera paulatina e inmediata el tema del combustible, que además influye en lo que es el trabajo de campo también en Venezuela, ¿no? El tema agrícola y pecuario. Recuerda que 18 entidades federales de nuestro país tienen como vocación económica la agricultura, ¿verdad? Y la actividad pecuaria. Pero también, por supuesto, el tema energético, es decir, la energía eléctrica hoy en día se encuentra totalmente colapsada. Tienes también que abrirte el capital extranjero para poder entonces hablar de privatizar algunos de estos servicios, como por ejemplo la producción, generación y distribución de energía en Venezuela. Para también tienes que modificar parte de la ley para que pueda ejecutar ese tipo de acciones y así poder contar con un servicio que hoy en día, sin duda alguna, Venezuela está dispuesto a cancelar, pero que hoy en día no goza de eso, sobre todo en el interior del país. Sí, si vemos el caso en el pasado de lo que ocurrió con Barinas, que ha sido un hecho histórico para la política venezolana y le quitaron la victoria en ese momento, ¿usted piensa que esto pudiese pasar y de enfrentarse a ese escenario, cómo lo abordaría? Mira, no permitieron que yo gobernara, pero no pudieron evitar que el cambio político se consolidara. Y es precisamente hoy nuestro mayor argumento, ¿no? Cuando nuestro eslogan de que si Barinas pudo, Venezuela también puede, tiene que ver con ello. Y es por eso que hemos hablado tanto de un acuerdo, es por eso hemos hablado tanto de que el interés superior debe estar por encima del interés particular, político partidista, por más legítimo que sea. Esto no significa que tú abandones la lucha. Nosotros se pudo repetir una elección en Barinas porque tuvimos acciones de calle, porque pudimos ofrecer resistencia durante mucho tiempo, porque además pudimos demostrar, ¿no? Con boleta en mano, con papeleta en mano, con actas en mano de que habíamos ganado, de que no existía la razón. Y aún así tuvimos también el desprendimiento en el momento oportuno para hacer otras postulaciones y así conquistar un cambio que ya los barineses habían conseguido. Ese escenario no es muy distinto ahora, sobre todo cuando 8 de cada 10 venezolanos manifiestan abiertamente que no quieren acompañar el gobierno, el modelo, la propuesta de Nicolás Maduro. Tenemos nosotros que ser lo suficientemente inteligentes para entender a qué nos estamos enfrentando y a permitir que el venezolano tenga una opción real y válida en el 2024. En caso de llegar ya al final de las primarias y de pronto darse cuenta que los votos no son suficientes, ¿estaría dispuesto usted y el partido que representa a apoyar a ese candidato que sí tenga ese favoritismo de la gente? Nada descarta tú en política, y sobre todo en una contienda electoral como la que vimos en Venezuela, sobre todo un escenario como el que vimos en la actualidad. Yo lo he dicho desde un principio, esta no es una elección convencional como en cualquier otro país, ¿no? Como las primarias estadounidenses, o como las primarias que se puedan dar en Ecuador, o como las que se realizaron en España, ¿no? Es totalmente distinto, porque aquí tienes el asedio de la política, de la policía política del Estado, además la continuidad sistemática, por así decirlo, de la persecución que se le hace a cada uno de los dirigentes políticos. Entonces tú siempre tienes que estar abierto a cualquier tipo de posibilidades, siempre en función del cambio político en Venezuela. Eso sí es nuestro objetivo principal, prioritario, y desde allí no nos vamos nosotros a deslindar. Así como siempre estaremos dispuestos también a apoyar la opción que resulte ganadora, en el caso de la primera, en el caso que no resulte ser la nuestra. De manera que nuestro compromiso está claro, es público, notorio, porque ya lo hemos demostrado en el pasado. Para esa gente que dice, no voy a participar porque ¿qué va a pasar si el candidato que me gusta está inhabilitado? O no confía, por ejemplo, en la transparencia del Consejo Nacional Electoral, o ve todas las vicisitudes que está afrontando la oposición en medio de esta candidatura. ¿Cuál es su mensaje a toda esa población que pudiese tener en sus manos la capacidad de cambiar a nuestro país? Mira, yo creo que la participación es algo que nosotros tenemos que ir acompañando desde ya, y las primeras han servido para eso. Mucha gente que criticaba de la incorporación o participación en la primaria de tantos candidatos. Yo decía que era todo lo contrario. Yo voy saliendo hoy al estado Apure, pero seguramente mis demás compañeros están en distintos puntos geográficos del país hablando de la primaria, motivando. Y es la primera etapa. La primaria nos sirve a nosotros no solamente para escoger un candidato, también para escoger el liderazgo político que tendrá este factor de la oposición. Es para darle unidad, espíritu de cuerpo a los factores democráticos, pero es la parte inicial. ¿No? Tenemos que ir después de esto a una gran conquista que tiene que ver pues, con todas las fuerzas vivas que hacen vida en la República. De manera tal que participar en las primarias es importantísimo, ¿no? Pero sobre todo que la primaria sea robusta, transparente, que pueda ser no además eso, sino también competitiva. Y después vendrá la otra parte que es el 23 de octubre. A la gente hay que decirle que no hay CNE que pueda evitar
¿no? Que se gane, que se obtenga el triunfo si la avalancha de votos es masiva. Y nosotros tenemos que trabajar en consecuencia. Digo nosotros, los que somos actores políticos, dirigentes políticos, los partidos políticos, organizarnos en consecuencia, generar un proceso organizativo muy orgánico, profundo, de cara a todo el país, para poder defender, si necesario, esos resultados el día del evento electoral. Pero para todo eso entonces tenemos nosotros que pasar la primera etapa, que es la primaria, que gana reconocimiento entre los distintos actores, que es legitimar ese liderazgo, darle conducción y crear entonces en ese primer momento grandes comandos de campaña nacionales, regionales, municipales, parroquiales, por centro de votación, de cara a enfrentar a todo el andamiaje que tiene la dictadura, pero que son derrotables hoy día en Venezuela desde el punto de vista electoral. En este momento usted recibe el apoyo de su partido, el mismo partido que apoyó en su momento al gobierno interino. ¿Cómo hacer para presentar una propuesta que tenga credibilidad y pueda lograr la conexión en la gente? Mira, nuestros hechos. Es que yo no vengo de la política nacional. Yo soy un liderazgo que ha emergido, en este caso de la provincia venezolana, que emerge y que salta a la palestra pública nacional después de unos hechos que tú describís al principio. Esto es lo que comenzó en nuestro estado. Así que nosotros lo que hemos demostrado es compromiso, es trabajo, capacidad organizativa y por supuesto la voluntad de cambio. Y que con nosotros no solamente está la certeza de defender, de demostrar lo que se gane, sino también el desprendimiento, si es necesario, en el momento oportuno, en función siempre del cambio político venezolano. Cualquier propuesta que tú hagas, económica, política, social, si no la antecede el cambio político venezolano, simplemente será una propuesta utópica, tal vez con muy buenas intenciones, pero que lo principal en este momento tiene que concentrarse en conquistar ese cambio político venezolano. Y lamentablemente, o felizmente para mí en este caso, el último ejemplo de victoria demostrado en este país con situaciones tan adversas ha sido el nuestro. De manera tal que son antecedentes que están allí, que están a la muestra de todos los venezolanos y que, bueno, y que ha sido pues, nuestro principal punto de lanza en esta campaña electoral de esta primaria. Sí, quisiera conocer cuáles serían esos escenarios, los desafíos a los que se enfrentan los diferentes candidatos ante la primaria. ¿Cómo visualiza que pudiesen ser los escenarios que se presenten para ese día? Mira, mucho. Primero que no contamos con una infraestructura en este momento como la que se cuenta en una elección tradicional. Es decir, muchos de nuestros centros de votación o puntos de votación es en cancha, es en plaza, es en casas particulares, lo cual, pues, sin duda alguna, la dictadura pues, puede tener una estrategia para tratar entonces de atemorizar al elector, ¿no? Esa es una de las primeras. La segunda, pues, tiene que ver pues, con la capacidad de movilización que podamos tener nosotros y desarrollar, es decir, para promover una gran participación. Eso es uno de los grandes desafíos que tenemos en la actualidad. Y es por eso que estamos trabajando mucho en el tema organizativo, es decir, no solamente informar cuáles son los puntos de centro de votación, porque son distintos a los tradicionales donde la gente está acostumbrada a votar, sino también de generar todo un proceso organizativo para movilizar a nuestros electores ese día en el centro de votación. Esa es la primera. La segunda, bueno, está la injerencia directa por parte de la dictadura, como lo viene haciendo a través de estos señores del gobierno, que han venido denunciando, utilizando, como en el pasado, tribunales municipales o regionales para suspender el proceso. La primera siempre se ha visto atacada o amenazada y esta hoy sería tal vez la principal amenaza que enfrentamos nosotros hoy, porque la primaria para nosotros no es solamente la escogencia de liderazgo o candidatura, es también la unificación de los factores políticos alrededor de una idea y propuesta de cambio que se da en el país. Yo creo que ese es el principal desafío que tenemos nosotros hoy en la actualidad, cuando hay una total amenaza sistemática alrededor de la primaria. Sí, las encuestas en Venezuela favorecen con la intención de voto del venezolano a María Corina Machado. De llegar María Corina Machado a liderar estas primarias, ¿cuál sería el campo de acción que tendría el partido que logre esta segunda posición en los resultados electorales? Mira, yo creo que la primera tiene que ser acompañamiento, ¿no? Y más allá de sacar cualquier tipo de cálculo, que hay personas entonces que de una vez pudieran estar pensando, bueno, es que sí, hay que tener un protocolo de asociación y todo lo demás. Yo creo que al rompe tú tienes que darle un gran mensaje al país. El mensaje al país tiene que ser la unificación de los distintos actores. El país tiene que ver desprendimiento, en este caso de su liderazgo. Y la primera opción que hay en el primer momento es el acompañamiento como tal a esa persona que resulte ganadora, a girar por el país, a dar un mensaje de esperanza, de movilización, de organización, o sea, de un criterio que sea unificador alrededor de esa candidatura, de ese mensaje. Y por supuesto que tú tendrás que ir viendo entonces los distintos escenarios que se presentan. ¿Qué pasa si no dejan inscribir a ese candidato que resulte ganador? En este caso que tú mencionabas a María, bueno, son cosas que tienen que discutirse, por eso es que
hablo de un protocolo previo antes, un acuerdo previo antes de la elección del 22 para tener claridad meridiana en este tipo de cosas. Por el caso de que no se diese, pues por supuesto que quien gane la primaria tendrá una legitimidad y un liderazgo que tendrá que acompañarse porque, bueno, el pueblo se expresa, da un mandato y si tú no estás dispuesto a atender ese mandato que te da el pueblo, la gente que va a votar en la elección, no tienes por qué participar entonces en una elección como esta. Ahora, si estás comprometido no solamente con atender lo que ese pueblo manifieste, pues entonces, bueno, tienes que ponerte a la orden de la persona que resulte favorecida por el voto popular. Freddy, algunos analistas políticos hacían justamente el análisis ayer sobre si era posible o no negociar el levantamiento de las inhabilitaciones. ¿Qué ha hecho Freddy Superlano para lograr este objetivo? Mira, yo estoy, por supuesto que uno quiere que lo habiliten, pero yo estaría más dispuesto a que no habiliten a más nadie. Es decir, lo que no debe estar como principal exigencia o petición ante un acuerdo político que se pueda encontrar a nivel internacional con el gobierno, con la dictadura de Nicolás, es el tema de las habilitaciones. Es decir, lo primero tiene que ser la liberación de presos políticos, las condiciones políticas para hacer una elección medianamente transparente. Digo medianamente transparente porque no te van a dar las condiciones normales como en cualquier otro país. Y las habilitaciones las dejaría yo, las habilitaciones en este caso las dejaría yo en un segundo plano. No, si se pueden dar, excelente. Si no se pueden dar, pues bueno, lo importante es que no se inhabilite más a ningún venezolano. Hay que hacer la exigencia, pues, por supuesto, de empujar, porque recordemos que son inconstitucionales, ilegales, se han hecho de manera arbitraria, y te lo digo yo por conocimiento de causa, que me inhabilitan después de ganar una elección y todo lo demás, pero no sería nuestra principal exigencia como tal. Pero por supuesto que está dentro del petitorio que han hecho la delegación, en este caso, que representa los factores democráticos, en el escenario de México, ¿no? Que es el escenario que se está desarrollando como tal para alcanzar un acuerdo político en Venezuela. Te comparto hasta ahora la pregunta que nos hace Gilberto Romero a través de nuestro canal de YouTube, bien interesante. Dice así, ¿qué opina si el gobierno anula las primarias? ¿Cuál sería la ruta? Tenemos que insistir, nosotros tenemos que buscar la manera de desobediencia civil, organizarnos, buscar la manera de poder ejecutarlas y hacerlas. Ese es un gran desafío. Hoy el gran desafío que tienen los factores democráticos venezolanos tiene que ver con ejecutar la primaria, con llevarla a feliz término, porque tiene todas las implicaciones que te mencioné en estos minutos y que bueno, al conocerlas, el gobierno, ¿no? La debilidad que esto significa, pero la potencialidad de nuestra opción después de esa primaria, pues es enorme. Y eso lo conoce la dictadura, y es por eso que la ataca. La dictadura pretende que lleguen muchos candidatos a la elección del 24, pretende disfrazar de oposición a muchos más que se van a colocar a la orden y al servicio de ellos, pero pretende que la nuestra llegue debilitada, deslegitimada, y que no exista unificación alrededor de ella. Y es por eso que nuestra principal amenaza que tenemos nosotros que superar con organización, con templanza y también con desafío, es decir, con desobediencia civil si es necesario, es la elección y ejecución de la primaria. Sigo compartiendo las preguntas. Gilberto Romero nos escribe así, de acuerdo a las encuestas, usted está ubicado en el tercer lugar y María Corina Machado en el primer lugar con bastante diferencia. ¿Qué opina? Bueno, son lo que le llaman intención del voto, pero hay que ver que intención del voto es una cosa y votación y elección es otra, ¿no? Yo he ganado varias elecciones, de hecho, le gané elecciones al chavismo acá en Barinas, no solamente para gobernador, también para diputado, y en ningún momento estuve ganando las encuestas, ¿no? Pero fueron hechos que se concretaron el día de la elección, porque hubo capacidad organizativa de movilización y de entender el escenario que te estás enfrentando. Así que, bueno, la última palabra no está dicha, ¿no? Sin embargo, somos demócratas convictos y confesos, y seguimos haciendo el trabajo, nuestro recorrido, y bueno, ya veremos, ¿no? De cara a esas 4 o 5 semanas que quedarían de cara a esa elección del 22 de octubre. Freddy, alguna persona que nos escribe por YouTube nos dice así, ¿qué pasa con estos precandidatos que están jugando al fracaso de las primaririas? Nos escribe Bueno, Gilberto Romero también. yo creo que el electoralmente se han jugado. Es decir, aquel elector hoy que esté claro en participar, que esté viendo cualquier tipo de observación de día como esta, pues la va a castigar, ¿no? Como ha sido también en el pasado. Yo creo que nosotros hemos subestimado mucho la conducta del venezolano, el accionar en su momento. Y el venezolano ha aprendido mucho, ha madurado, ha podido entender y seguramente también a diferenciar. Y eso va a pasar en el momento de ejercitar, ¿no? Su voto el día de la primaria. Dejemos que sea el ciudadano quien tome su, es decir, su decisión, ¿no? Al final del día, y que pueda descifrar quiénes sí y quiénes no están consustanciados y ganados a la idea de la primaria.
En un minuto, un mensaje final para esos venezolanos que le están viendo el día de hoy. Mira, creo que el recorrido que hemos hecho por el país te da sobradas razones por lo que seguir intentando conquistar el cambio político venezolano. Hoy en día la situación en Venezuela es sumamente calamitosa, pero también hay un espíritu de cambio en cada una de los distintos puntos cardinales de nuestra geografía venezolana. Es decir, hay un espíritu que se expresa no solamente en los sondeos de opinión, sino que está vivo. E incluso yo les puedo a ustedes asegurar que gente que acompañó al oficialismo, ¿no? De una manera frenética en el pasado, que creyó en ese proyecto, hoy en día no solamente se encuentran desesperanzados, no se enamoraron más de este proyecto, sino que están dispuestos a cambiar. Es decir, la gente está dispuesta a votar por una opción distinta. Y sí, están esperando tal vez qué vamos a hacer nosotros, porque no han decidido por quién, pero somos nosotros quienes tenemos la principal responsabilidad, porque somos los factores democráticos en este momento que aglutinan la mayor fortaleza organizativa de conocimiento de cara al pueblo venezolano. Así que tenemos que hacer un esfuerzo encomiable, dar rumor a nosotros, porque seguro estoy de que la gente nos va a acompañar a los que vienen en ese cambio político en Venezuela. Gracias por compartir este tiempo con nuestra audiencia. Feliz día. Gracias a ustedes por la oportunidad. Era Freddy Superlano, candidato a las primarias de la oposición.